Sanam Javed era una joven y hermosa oficial del CBI. Una noche, vistiendo ropas viejas y raídas, se disfrazó como una mendiga y montó un burro. Era la última hora de la noche y su burro caminaba solo por un camino desierto. En ese mismo camino, algunos policías habían establecido un puesto de control. Cuando un oficial vio a Sanam Javed acercándose sobre el burro, le dijo a su compañero: «Parece que viene una mendiga». Sanam Javed ya estaba muy cerca de ellos y al pasar frente a los policías, su belleza los dejó atónitos. De repente, un oficial se colocó en medio del camino y la observó fijamente, casi como si estuviera hipnotizado. En ese momento, el DSAP que estaba en un jeep también notó a Sanam Javed. Bajó inmediatamente del vehículo y comenzó a mirarla de pies a cabeza. «¿Quién eres tú y de dónde vienes a esta hora?», preguntó el DSAP. Sanam Javed respondió: «Señor, soy una mendiga. Estaba pidiendo y luego me dirigía a casa». El DSAP se acercó lentamente, acarició su cintura y dijo: «¿Una mendiga y tan hermosa? ¿Cómo es posible?». Al escucharlo, el resto de los policías rió a carcajadas. La noche estaba completamente oscura. La respiración de Sanam Javed se volvió rápida y su corazón latía con fuerza. Entonces, el DSAP sacó un billete de 1,000 pesos de su bolsillo y lo extendió hacia Sanam Javed, diciendo: «Te doy 1,000 pesos. Ven conmigo». Sanam Javed se quedó atónita. De repente, el DSAP tomó la mano de Sanam Javed, la bajó del burro y la llevó hacia su coche. Antes de que ella pudiera preguntar algo, el DSAP dijo: «Siéntate en el coche, luego te explico». Temblando, Sanam Javed se acomodó dentro del coche. Ahora el DSAP dijo: «Quiero que limpies mi casa. Por eso te doy estos 1,000 pesos. Después te llevaré de vuelta a tu casa». Sanam Javed aceptó. «Está bien». Mientras caminaban, el DSAP condujo por un camino de tierra. La oscuridad de la noche y el camino descuidado hicieron que el corazón de Sanam Javed latiera aún más rápido. En pocos minutos, el DSAP detuvo el coche frente a una vieja mansión y dijo: «Vamos adentro. Aquí es donde debes limpiar». Sanam Javed miró a su alrededor con sorpresa. «¿Aquí? ¿Dónde voy a limpiar en un lugar tan desolado?». El DSAP la condujo hacia la mansión. Frente a ellos había una escalera rota. El DSAP tomó la mano de Sanam Javed y la subió por las escaleras. Ella lo siguió en silencio. Arriba había una habitación cerrada. El DSAP abrió rápidamente la puerta y dijo: «Entra». Temblando, Sanam Javed inspeccionó el lugar antes de ingresar. El DSAP se acercó a ella con intención, pero Sanam Javed lo miró fijamente. Entonces, el DSAP se contuvo un momento y sacó un paño de su bolsillo, entregándoselo a Sanam Javed. «Esto es para limpiar el polvo de los muebles». Al tomar el paño y comenzar a limpiar, de repente el DSAP apareció detrás de ella con una extraña sonrisa en su rostro. Sanam Javed se detuvo un instante, indecisa. Antes de que el DSAP pudiera hacer algo, su teléfono sonó. Eran los oficiales del puesto de control. «Apresúrate, señor. Tenemos trabajo aquí». El DSAP respondió con enojo y todo se detuvo. Luego le dijo a Sanam Javed: «Deja la limpieza por ahora. Hay trabajo urgente. Ven conmigo. Después volvemos aquí». Sanam Javed y el DSAP subieron al coche y regresaron al lugar donde estaba el puesto de control. Para continuar con la historia, dale like y suscríbete. Sanam Javed permaneció en el coche, aún tratando de calmar su corazón acelerado. La noche era oscura y la luz de los faroles apenas iluminaba el camino desierto hacia el puesto de control. El DSAP conducía con firmeza y Sanam Javed no podía dejar de mirar alrededor, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. «¿A qué hora volveremos?», preguntó Sanam Javed, su voz temblorosa. «Después de resolver esto, te devuelvo a tu casa», respondió el DSAP sin apartar la vista del camino. Mientras tanto, los oficiales en el puesto de control la observaban, intrigados por la escena. Ninguno se atrevía a intervenir, pero podían ver la tensión en el ambiente. Sanam Javed trató de mantenerse calmada, aunque cada sombra le parecía más grande de lo normal. De repente, el DSAP giró en un callejón angosto que llevaba a una zona aún más desolada. Las casas estaban vacías, las ventanas rotas y las puertas colgando de sus bisagras. El viento soplaba con fuerza, haciendo que el ruido de las ramas golpeando las paredes sonara como susurros extraños. El coche se detuvo frente a una pequeña cabaña antigua, casi oculta entre árboles secos. El DSAP bajó y abrió la puerta para que Sanam Javed entrara primero. Ella respiró hondo y obedeció, sintiendo cómo cada paso hacía que su corazón latiera con más fuerza. Dentro, la cabaña estaba cubierta de polvo y telarañas. Los muebles eran antiguos y pesados, con marcas de desgaste por el tiempo. El DSAP se acercó
y dijo: «Aquí es donde limpiarás. Comienza con los muebles grandes primero». Sanam Javed tomó el paño que le había dado antes y empezó a limpiar cuidadosamente. Sus manos temblaban ligeramente, pero trataba de concentrarse en la tarea. Cada tanto, miraba al Desap, quien permanecía a cierta distancia, observándola. La tensión entre ellos era palpable, pero Sanam Javed sabía que debía mantener la calma para no empeorar la situación. Mientras trabajaba, escuchó un ruido extraño detrás de la puerta. Se detuvo por un instante, conteniendo la respiración. Era solo el viento que movía una vieja persiana, pero su mente comenzó a imaginar escenarios peligrosos. Cada crujido de la madera parecía un suspiro en la oscuridad. El DSAP finalmente se acercó nuevamente y dijo con voz firme: «Muy bien, continúa, hazlo rápido, pero bien». Sanam Javed asintió, tratando de ignorar los pensamientos que querían asustarla. Pasaron unos minutos en silencio absoluto, solo interrumpidos por el sonido del paño rozando los muebles y el viento golpeando las ventanas. Sanam Javed se sentía cada vez más segura de sí misma, enfocándose en la limpieza, pero sin dejar de estar alerta. De repente, sonó un golpe en la puerta de entrada. Ambos se miraron con sorpresa. «¿Quién será a estas horas?», murmuró Sanam Javed. El DSAP se acercó a la puerta y abrió un poco, observando la calle vacía. No había nadie, solo un gato negro que cruzaba corriendo y desaparecía en la oscuridad. Sanam Javed suspiró aliviada y el DSAP sonrió levemente. «Nada de qué preocuparse, continúa limpiando». Ella retomó su trabajo, esta vez con un poco más de confianza, aunque la sensación de misterio en la cabaña nunca desapareció por completo. La noche avanzaba lentamente y cada movimiento parecía prolongarse en la oscuridad silenciosa. Sanam Javed terminó de limpiar un gran armario y lo miró con satisfacción. El DSAP asintió, aprobando su esfuerzo. «Muy bien», dijo. «Ahora sigue con los estantes y las esquinas. No dejes ni una mota de polvo». Sanam Javed continuó, concentrada, mientras la luna se ocultaba detrás de las nubes, dejando la cabaña sumida en una penumbra aún más intensa. Cada sombra parecía moverse y cada sonido era amplificado, haciendo que su corazón siguiera latiendo con fuerza. Finalmente, después de un tiempo que pareció eterno, ella terminó la limpieza. El DSAP inspeccionó el lugar con cuidado y luego se volvió hacia Sanam Javed. «Excelente trabajo, ahora podemos volver». Sanam Javed se sintió aliviada, aunque cansada. Salieron de la cabaña y el DSAP condujo de regreso por el camino de tierra, regresando al puesto de control donde todo había comenzado. La tensión disminuyó un poco, pero la noche todavía estaba llena de misterios que aún no se habían revelado. Para continuar con la historia y descubrir qué sucede después, dale like y suscríbete. Después de regresar al puesto de control, Sanam Javed respiró aliviada. La tensión de la noche todavía permanecía en su cuerpo, pero al menos estaba de vuelta en un lugar relativamente seguro. El DSAP la miró y dijo: «Lo hiciste bien, Sanam. Ahora puedes ir a casa». Ella asintió, agradecida, aunque su mente aún estaba llena de preguntas sobre lo que acababa de suceder. El aire fresco de la noche le dio un poco de calma, y mientras caminaba hacia su burro, sintió que la experiencia, aunque extraña y peligrosa, le había dado más confianza en sí misma. El DSAP guardó silencio unos momentos, observando cómo ella se alejaba. Luego regresó a su jeep, consciente de que la noche había sido inusual, incluso para alguien de su experiencia. Sanam Javed montó su burro y comenzó a caminar por el camino desierto. La luna, oculta tras las nubes, empezaba a asomar lentamente, iluminando el sendero. Cada sombra y cada crujido de la madera en la vieja mansión aún resonaban en su memoria, pero decidió concentrarse en volver a casa y dejar atrás los misterios de esa noche. Mientras avanzaba, pensaba en cómo una simple tarea de limpieza había derivado en una experiencia tan intensa y extraña. La mezcla de miedo, curiosidad y tensión le dio una sensación de realidad que pocas veces había sentido en su vida profesional. Finalmente, después de unos minutos, alcanzó la calle principal y vio las primeras luces de los hogares cercanos. El corazón le bajó un poco la velocidad y sintió que la normalidad comenzaba a regresar. A pesar del miedo y la incertidumbre de la noche, Sanam Javed supo que había aprendido algo importante. Siempre debía confiar en su instinto y mantenerse alerta, sin importar cuán inesperada fuera la situación. Con un último vistazo hacia atrás, donde la mansión antigua se perdía en la oscuridad del camino de tierra, Sanam Javed suspiró y siguió su camino, segura de que la historia de esa noche permanecería con ella como un recuerdo intenso y profundo de valentía, cautela y misterio. Para conocer más historias como esta, dale like y suscríbete.